Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Estamos aquí en el programa del IMIN, el programa Integrando, el programa del Instituto de Medicinas Integrativas. Y pues el día de hoy estoy muy contento porque vamos a dar continuidad a esta secuencia de programas que hemos preparado para todos ustedes, en donde estamos revisando algunas herramientas de biohacking y de medicina regenerativa. Y pues hemos preparado esta investigación ahora de algo que es muy valioso para todos ustedes, para que puedan pues aprender algunas herramientas que son de un potencial enorme, con un poder enorme para poder alcanzar los estados de salud que siempre has querido. Así que el día de hoy vamos a arrancar con con este segundo programa sobre biohacking y medicina regenerativa. Y en este programa vamos a revisar sobre lo que es el poder del nervio vago. El día de hoy no nos va a acompañar la doctora Irene, pero seguramente que por ahí nos está escuchando. Así que bueno, le mandamos un saludo a la doctora y seguramente que próximamente va a estar aquí acompañándonos en estas transmisiones de los jueves del programa de Integrando, el programa del Instituto de Medicinas Integrativas. Así que bueno, vamos a iniciar con este programa del día de hoy. Vamos a esperar que se reúna un poco de nuestra comunidad para poder saber que nos están escuchando y que está transmitiéndose todo sin ningún problema para que podamos avanzar con esta información que hemos preparado el día de hoy con la intención de aprender sobre estas herramientas que son muy valiosas y que tienen mucho tiempo de que se han reconocido, que se ha investigado, que se ha descubierto, pero definitivamente no tienen mucha difusión entre la mayoría de la población. Y una de las funciones, uno de nuestros alcances aquí en el Instituto de Medicinas Integrativas, precisamente es proveer información para todo nuestro público, para toda nuestra comunidad, que sirva de apoyo para poder aprender a mantener y equilibrar su salud. Así que bueno, para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy y para todas las personas que van a escuchar este programa diferido, pues muy buenas noches y vamos a entrar en materia. Este sería el segundo programa de biohacking. En el primer programa lo que planteamos a ustedes fue precisamente sobre esta herramienta, sobre el biohacking, lo que significaba, de dónde viene, cuál es la intención de estas herramientas. Y el día de hoy vamos a tocar una parte muy valiosa que es el poder del nervio vago. Seguramente algunos habrán escuchado ya sobre el nervio vago, algunos otros no. Y el día de hoy vamos a conocer a profundidad algo que es muy valioso para todos ustedes, que es el poder del nervio vago. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar compartiendo esta información que tenemos para todos ustedes. Déjenme revisar únicamente que se esté transmitiendo y que se esté transmitiendo ya perfectamente bien para todos ustedes. Déjenme ver. Vamos a ver. Bueno, por ahí si hay alguien que me esté escuchando, pues les agradecería que me puedan decir si se escucha y se está transmitiendo bien para poder seguir adelante con esta transmisión. Permítanme un momentito porque hay aquí algunas situaciones. Bueno, muy bien. Muy bien, ya aquí vemos que se está transmitiendo perfectamente bien. Así que vamos a seguir adelante entonces. Y para poder entrar en este tema sobre el poder del nervio vago, pues vamos a definir primero qué es el nervio vago. Y bueno, en esta investigación que realizamos para todos ustedes, para presentarles esta información, podemos decir que el nervio vago se conoce a uno de los principales nervios del sistema nervioso que se encuentra dentro de los pares craneales. ¿Por qué dentro de los pares craneales? Porque estamos, aquí está
Yoli, que nos dice, hola, buenas noches, saludos, muchas gracias Yoli, gracias como siempre, es que aquí no me aparece bueno, pero ya tengo confirmado que está Yoli y algunas otras personas más. Muchas gracias Yoli por comunicarte, por acompañarnos como siempre desde Pichucalco, es el lugar donde es originaria Yoli. Y bueno, estamos muy contentos que nos acompañes el día de hoy. Ok. A ver. Muy bien, entonces decíamos que el nervio vago es uno de los principales nervios del sistema nervioso que se encuentra dentro de los pares craneales, es decir, tiene origen precisamente desde el cerebro y se llama nervio vago porque es el nervio craneal más largo, ya que se prolonga desde el bulbo raquídeo, es decir, desde la parte posterior del cerebro, hasta el tórax, atravesando la región cervical, todas las cervicales, el tórax y la cavidad abdominal. Es decir, que es un nervio, es el más largo, el más grande y que tiene una inervación o que se distribuye por todo nuestro cuerpo y vamos a entender por qué es que es tan importante y por qué es tan importante que sepamos cuáles son sus funciones y también de qué manera este nervio tiene implicaciones en la mayoría, si no es que en todos los sistemas de nuestro organismo. Así que seguimos adelante. Dice, el nervio vago es uno de los nervios más importantes del cuerpo humano, ya que interviene en acciones fundamentales. Sin embargo, es complicado diagnosticar y tratar patologías del mismo debido al desconocimiento que existe en torno a él. Así que el día de hoy se van a dar cuenta que muchas o muy importantes afecciones, patologías, molestias, enfermedades, a veces tienen un origen en esta bajo tono, así se describe en la bibliografía, o hay un mal funcionamiento de este nervio vago. Así que vamos a seguir adelante. Su raíz, la raíz del nervio vago, significa deambular y realmente describe la forma en que deambula por el cuerpo, así como un vagabundo, y es por eso que se dice que es el nervio vago, porque se encuentra disperso o se encuentra vagando por todo el cuerpo, ¿no? Aquí tenemos una imagen que nos representa cómo precisamente parte desde el cerebro, inerva todo lo que es la parte de las cervicales, baja por el cuello, por el tórax, aquí donde yo estoy tocando, y también por todo la cavidad abdominal y tiene incidencia directa sobre los pulmones, sobre el corazón, sobre el vaso, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso, es decir, todo el sistema digestivo, los riñones, el estómago, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense ustedes, ya desde ahí podemos darnos cuenta la implicación o la importancia de este nervio, porque está prácticamente en contacto con todos los órganos internos de nuestro cuerpo, que además tienen una función que mantiene la vida. El nervio vago, entonces, es responsable de la comunicación entre el tracto gastrointestinal, el corazón y otros órganos. Fíjense nada más la relevancia que tiene este órgano, porque es el responsable de la comunicación entre todo lo que es nuestro sistema o el tracto gastrointestinal, el corazón y además las implicaciones que tienen en otros órganos. Es por ello que este nervio regula la digestión, regula el sistema inmunitario, el sistema inmune y la inflamación e incluso el estado de ánimo. Fíjense nada más qué interesante esto. Regula la digestión, el sistema inmunitario, la inflamación y también tiene implicaciones en el estado de ánimo. Así que vamos a ver todo esto con mucho detalle. Todas estas acciones son involuntarias, lo que significa que tu cuerpo hace lo que tiene que hacer sin que tengas que pensar en ello. Es decir, nadie puede hacer que la digestión se acelere o se detenga, se suspenda o vaya más rápido, porque eso no está dentro de nuestro control racional y se encuentra definido, digamos, por nuestro sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de esas funciones que son tan importantes para mantener la vida en nuestro cuerpo, que
por lo tanto, no podríamos ser nosotros de manera racional de encargarnos de esas funciones. Yo aquí cuando viene alguna persona a un acompañamiento terapéutico, le digo que los humanos nos sentimos muy inteligentes, sin embargo, pues la naturaleza no nos permite o no nos dijo, te voy a encargar a ti que regules, por ejemplo, el funcionamiento de tu riñón o el funcionamiento de tu hígado. Es más, algo tan sencillo, ni siquiera ni siquiera somos responsables de nuestra respiración. Nosotros podemos suspender la respiración por un momento, podemos decir, a ver, no voy a respirar y me quedo ahí sin respirar. Pero va a llegar una señalización en tu cerebro en donde definitivamente va a empezar a mandarte señales y que dice respira, respira, hasta que definitivamente vas a respirar nuevamente. Es por eso que es una función tan importante la respiración, porque de ella depende la vida, que nosotros no nos encargamos de ellas. Entonces, el nervio vago tiene esta función que es completamente inconsciente, no tenemos manera de regularlo de manera consciente, pero sí vamos a aprender algunas herramientas, algunas estrategias, algunos trucos, por eso se llama biohacking, ¿sí? Recuerden que el biohacking son herramientas que nos permiten tener un impacto o poder tener como pequeños trucos que hagan que estas actividades o estas funciones orgánicas fisiológicas sean todavía pues favorecidas, ¿no? Para que tengan un mayor rendimiento. El nervio vago es vital para muchas funciones, entre ellas está el envío de señales entre el cerebro y el intestino, ayuda a la digestión y a la saciedad, regula el sistema inmunitario y reduce la inflamación, que es lo que ya habíamos mostrado hace un momento, controla el ritmo cardíaco y la presión arterial y ayuda a modular el sueño y la vigilia, asistencia al habla y a la deglución. Fíjense entonces nada más las implicaciones que tiene. Si tú tienes problemas en tu ritmo cardíaco, si tú tienes problemas de hipertensión, como lo denomina la medicina ortodoxa, bueno, pues podemos ver que seguramente está implicado algún mal funcionamiento o un bajo tono en el nervio vago. Así que el día de hoy podrías tú aprender a cómo regular tu ritmo cardíaco, tu presión arterial, cómo activar tu sistema inmune para poder influir en las enfermedades que son de tipo autoinmune, reducir la inflamación y sobre todo también modular el sueño y la vigilia, que es algunos de los lugares donde tiene mayor relevancia estos problemas que se presentan en el nervio vago. Así que si ya están por ahí más gente escuchando, pues mándenos un mensajito para saber que están atendiéndonos y agradecemos a todos los que se están juntando en esta noche para aprender sobre esta importante información que seguramente te va a dejar tan sorprendido como a mí de estas herramientas que son de muy fácil comprensión y entendimiento y además de fácil aplicación para mejorar tu rendimiento físico, para mejorar tu rendimiento fisiológico sobre todo, para que puedas alcanzar un estado de salud mucho más óptimo en tu cuerpo. Pero, ¿dónde se encuentra el nervio vago? ¿Dónde se encuentra localizado el nervio vago? Bueno, pues ahí tenemos una imagen donde vemos que todo eso que se ve ahí es precisamente el que se ve en rosa, ¿sí? Lo podemos ver ahí como en color rosita. Tiene se encuentra sobre todo distribuida en la parte izquierda del cuerpo, por eso es que tiene una función de regulación del músculo cardíaco, además de que acompaña todos los órganos internos. Así que vamos a ver con detalle dónde se ubica este nervio vago. El nervio vago es el más largo del cuerpo humano y comienza en el tronco del encéfalo, es decir, en la base del cerebro, y termina en la parte más distal del colon. Es decir, todos esos problemas de colitis, todos esos problemas de inflamación intestinal en el intestino grueso, problemas de mala absorción de nutrientes en la digestión, tienen precisamente que ver o tienen una implicación directa en el funcionamiento del nervio vago. Así es, así que el nervio vago
baja por todo lo que es el cuello hasta el pecho y el abdomen, y su apodo es el nervio errante, porque tiene muchas ramas que inervan diferentes órganos del cuerpo. Y algunos ejemplos de estas inervaciones o estas implicaciones que tiene son, por ejemplo, la garganta, el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, el vaso y el tracto digestivo. Así que antes de la intención, o lo que a mí me dejó muy sorprendido de esta información, yo ya la conocía desde hace tiempo porque trabajo aquí en el Instituto de Medicinas Integrativas. Cuando llega un paciente a una sesión de terapia, pues normalmente lo primero que hago es identificar cómo está el funcionamiento de su nervio vago, y en ocasiones, que es la mayoría de las veces, yo diría que en un 90%, cuando se hace un estímulo de este nervio vago, se permite que tenga una relajación, que tenga un nuevo tono. Cuando se actúa sobre el nervio vago, se pueden obtener resultados muy satisfactorios en problemas que ya se ha recorrido un mundo de médicos, un mundo de tratamientos, y a veces solamente tratando o estimulando el nervio vago se pueden obtener resultados sorprendentes. Así que, bueno, no se despeguen de esta plática del día de hoy, de este programa, porque seguramente van a encontrar ustedes una herramienta muy poderosa que les va a ayudar a regular algún mal funcionamiento en su cuerpo sin necesidad de estar pues sometiéndose a medicamentos o a tratamientos invasivos, porque a veces solamente tiene que ver con esta cuestión del nervio vago. Bueno, vamos a seguir adelante. Para poder seguir adelante, les tengo que platicar que el nervio vago tiene células nerviosas o fibras que son tanto sensoriales, es decir, que perciben, que tienen un registro de su entorno fisiológico, así como células motoras. Las fibras nerviosas sensoriales o aferentes, es decir, que mandan señales hacia el exterior, llevan la información del cuerpo hacia el cerebro, y las fibras motoras o eferentes llevan las señales desde el cerebro al resto del cuerpo. Es decir, se mantiene una comunicación entre lo que sucede dentro de nuestro cuerpo y se informa al cerebro, y también a partir del cerebro se mandan órdenes, que puedan hacer que tengan un impacto dentro de nuestros órganos internos. Es decir, es una comunicación de dos vías o una retroalimentación constante que se está monitoreando cómo funcionan tus órganos internos, y desde los órganos internos también se manda información al cerebro para que sepa cómo se está comportando la fisiología interna. Realmente es una maravilla comprender esto que tiene las funciones o cómo regula el nervio vago, y si ustedes lo comprenden bien, seguramente, como ya les había dicho, van a poder incidir para mejorar, para tener mejoras fisiológicas, tener mejoras biológicas en su funcionamiento interno, sin necesidad de someterse a tratamientos médicos que en ocasiones pues no resuelven el problema del todo, sino simplemente lo adormecen por un ratito. Bueno, ¿cómo es que el nervio vago trabaja? Vamos a ver aquí, la pregunta es, ¿y cómo funciona? ¿Cómo trabaja el nervio vago? Bueno, el nervio vago es el nervio principal del sistema nervioso parasimpático. Aquí vamos a tener que entrar con estos dos sistemas, con estas palabritas. El nervio vago es el nervio principal del sistema nervioso parasimpático, que forma parte del sistema nervioso autónomo, o SNA. El sistema nervioso autónomo, o SNA, controla las funciones involuntarias del cuerpo, como el ritmo cardíaco, la presión arterial, la respiración y la digestión. El sistema nervioso autónomo comprende los sistemas simpático, parasimpático y entérico. El sistema simpático es aquel que se activa de acuerdo a las condiciones de nuestro entorno, es decir, cuando estamos en situaciones de estrés, se activa el sistema simpático, y el parasimpático es todo aquello que está dentro que tiene una injerencia, digamos, en nuestros órganos internos, y eso está también fuera de nuestro control. Recuerden que es el sistema nervioso autónomo, donde no está regulado por nuestra conciencia racional, sino más bien que es una respuesta completamente autónoma. Y aquí entra en juego otro sistema, que es el sistema entérico, que
ahorita lo van a escuchar y es algo realmente sorprendente y a la vez maravilloso de poder aprender. Muchas gracias a todos los que se están uniendo a esta conversación y si tienes algún comentario, si quieres mandar un saludo, pues aquí los podemos leer posteriormente. Muy bien, el sistema nervioso parasimpático es el responsable de la respuesta del cuerpo al descanso y la digestión. Fíjense nada más qué importante es esto. El sistema nervioso parasimpático es el responsable de la respuesta del cuerpo al descanso y la digestión. Este sistema ayuda a promover la relajación y la calma. El nervio vago representa aproximadamente el 75% de la inervación parasimpática. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Si tú estás teniendo problemas con el descanso, es decir, con tu sueño, con poder descansar, tener un sueño reparador y además tienes problemas en tu digestión, entonces hay una afectación en tu sistema parasimpático y eso no termina ahí. Si está afectado tu sistema parasimpático, aquí estamos aprendiendo que el nervio vago representa aproximadamente el 75% de la inervación parasimpática. Quiere decir que si tú activas, que si tú favoreces que tu nervio vago se reequilibre, entonces estarías apuntando a una recuperación por lo menos del 75% del problema que se te esté presentando y lo podemos ver sobre todo en el proceso de reposo y tu digestión. Muy bien, seguimos adelante. Otra cosa que ya les estaba mencionando hace rato, el sistema nervioso simpático es el sistema de lucha o huida. Es el responsable de la respuesta natural del cuerpo al estrés, preparándolo para la acción mediante el aumento del ritmo cardíaco, la presión arterial y la respiración. Yo leía ahora que estaba preparando este tema, que es un tema apasionante, además, estaba yo leyendo que si en este momento, vamos a suponer que estuviéramos en una situación de mucho estrés, que apareciera un león aquí al ladito de nosotros o que nos empezara a ladrar un perro enorme y salimos corriendo, en ese momento se activa el sistema nervioso simpático, que es en el que te tienes que luchar o huir. Es decir, todo tu cuerpo lo que hace es enviar información y energía para que tus piernas, los músculos de tus piernas, los músculos de tus brazos, en caso de que tengas que pelear o que tengas que salir corriendo, se dirige, se centraliza toda esa información ahí. Quiere decir entonces que en el momento en el que estás huyendo o en el que estás peleando, no hay forma de que tu cuerpo entre en reparación. No hay forma de que tu cuerpo entre en crecimiento. No hay forma de que tu cuerpo entre en sanación. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está listo para huir o está listo para enfrentarse al problema, es decir, para resolver el problema. Entonces, si nuestra vida diaria está sometida a una cantidad de estrés muy elevado, quiere decir que estamos activados de manera permanente el sistema nervioso simpático y entonces es cuando se presentan las enfermedades porque nuestro cuerpo no tiene tiempo de poder entrar en relajación, que es lo que les había mencionado en la imagen anterior, que es donde entra en juego el nervio vago. El sistema nervioso entérico, que es el que les estaba yo platicando ahorita, el sistema nervioso entérico, o SNE, es una red de nervios en el tracto digestivo y puede actuar independientemente del resto del sistema nervioso para controlar la digestión. El vínculo entre el sistema nervioso entérico, que habla de lo que es todos los intestinos, todo nuestro sistema digestivo, y el cerebro, se denomina eje cerebro-intestino. Y el nervio vago interactúa con el sistema nervioso entérico para proporcionar parte de esta comunicación. Fíjense que ahora que hacía esta investigación, y a veces aquí en consulta yo les pregunto, a ver, recuerda cuando te dan, ¿qué sucede contigo cuando te dan una noticia terrible? Cuando te dan una muy buena noticia, por ejemplo. Imagínate que te ganas, que te compraste un billete de lotería
y está revisando ya la semana siguiente, está revisando los resultados y resulta que los números del premio mayor son exactamente los números que tú tienes en tu billete de lotería. ¿Dónde sientes esa emoción? ¿Dónde sientes esa felicidad? Y la mayoría de la gente dice, en mi pecho o aquí en el estómago. Excelente. Pero ahora vayamos al caso opuesto. Imagina que te están dando una noticia terrible en ese momento. ¿Dónde sientes esa emoción? Y la emoción vuelve a presentarse exactamente en la parte del pecho y en la parte del área abdominal. Y precisamente con eso quiero yo mostrarles que el sistema nervioso entérico, que está inervado en una gran proporción por el nervio vago, se encuentra también en la parte intestinal. Es por eso que se habla que el segundo cerebro se encuentra precisamente en la región intestinal, porque además recuerden, es información muy valiosa, estamos llenos de bacterias en nuestro tracto digestivo. Y nosotros podríamos decir, ay no, ¿cómo es posible que tengamos tantas bacterias en nuestro cuerpo, en nuestro intestino? Bueno, pues resulta que precisamente existe una comunicación entre esas bacterias y nuestro intestino que favorece la absorción de nutrientes, la producción de algún tipo de vitaminas, de neuroquímicos o de sustancias que ayudan a que nuestro cuerpo esté funcionando de manera equilibrada. Y si hay un mal funcionamiento porque estamos consumiendo alimentos que son tóxicos, que matan a esas bacterias, entonces el nervio vago lo empieza a resentir y empieza a mandar señales al cerebro de que algo no está bien, y es ahí donde se empiezan a presentar situaciones de enfermedad que no sabemos por qué se presentan. Muchas gracias, Delfilia. Buenas noches a ti también. Gracias por estar acompañándonos. Y seguimos adelante. Entonces, el sistema entérico que se encuentra en el área abdominal está precisamente inervado por el nervio vago, y entonces cuando hay un problema, hay una afectación en el sistema, en el nervio vago, que es en la zona de los intestinos, pues empezamos a tener problemas de inflamación abdominal, de constipación o estreñimiento, mala absorción de nutrientes y una afección que está volviéndose cada vez más famosa por las implicaciones negativas que tiene, es el intestino permeable, y que es precisamente por este descontrol entre los alimentos procesados que consumimos, que empiezan a afectar a nuestra flora intestinal, y eso da problemas precisamente, como ya les mencionaba, ya que el cerebro manda señales al intestino, pero el intestino también manda señales. Recuérdense que es una doble vía de comunicación, es decir, desde el cerebro se manda información al intestino, pero también el intestino, a través de este nervio vago, empieza a sensar cómo está todo el ambiente dentro del intestino, y también empieza a retroalimentar diciendo, oye, fíjate que algo pasa aquí y tenemos que empezar a meter otro tipo de controles, y es ahí cuando se presenta, por ejemplo, el estreñimiento, las diarreas, la inflamación, la colitis nerviosa, por eso se llama colitis nerviosa, porque tiene que ver también con nuestro estado de ánimo y con nuestra manera en la que estamos pensando y en dónde estamos, de acuerdo a la cantidad de estrés que estamos manejando, pues se da ese tipo de problemáticas que les estoy mencionando. Bueno, ¿cuáles son las funciones del nervio vago? ¿Cuáles son, de qué manera funciona el nervio vago? Gaby, tenemos aquí a Gaby Sarabanda Sara. Buenas noches Gaby, gracias por acompañarnos. Saludos ahí a tu esposo, que seguramente, a José, que seguramente también ahí nos está acompañando, y también a Carla. Buenas noches, gracias por compartir esta valiosa información. Sí, Carla. Bueno, pues en este caso, Carla, esto es muy, muy valioso porque el nervio vago, como mencionaba hace un momento, tiene una gran implicación en lo que la medicina ortodoxa, la medicina de hospital, llama las enfermedades autoinmunes. Así que
Si nosotros logramos hacer que nuestro nervio vago entre en relajación, y tú lo sabes muy bien porque ahora estás teniendo muy buenos resultados en todo esto que te trajo por acá, que fue cuando nos conocimos, y ahora que estás completamente, que tu nervio vago se ha, digamos que, entrado en una tonalidad diferente, pues empezaste a ver que hay mucha mejoría en esa condición que te estaba molestando. Así que seguimos adelante. El nervio vago es un nervio craneal vital para muchas funciones corporales y envía señales entre el cerebro, el tracto gastrointestinal, volvemos al tracto gastrointestinal. Quiero que se den cuenta ustedes de la importancia y de la relevancia que tiene nuestro sistema digestivo, que tiene nuestros intestinos en la regulación de todo nuestro cuerpo. Es muy importante y es también tiempo de que empecemos a darle una mayor visibilidad a la importancia que tiene nuestro intestino, nuestro sistema digestivo, nuestras vísceras en toda la regulación de todo nuestro cuerpo. A veces no le damos mucha importancia y solamente cuando empieza a fallar es cuando empezamos a preocuparnos y entonces empezamos a meter mejor calidad de nuestros alimentos, ya no consumimos tantos antibióticos, ya no consumimos tanta comida procesada, ya no consumimos tanta azúcar, tantas harinas, porque eso es precisamente lo que hace que haya un descontrol en este sistema digestivo. Este digestivo manda información al nervio vago y el nervio vago retroalimenta al cerebro diciendo, fíjate que hay un problema allá abajo y tenemos que resolverlo, y se empiezan a dar este tipo de problemáticas. Fíjense nada más, la digestión. Tiene tanta relevancia el nervio vago que una de las mayores implicaciones donde podemos empezar a notar que hay una disfunción o que hay un problema en el nervio vago, y ustedes podrían decir, wow, eso suena muy, muy terrible, pero no. Si nosotros podemos darnos cuenta que tenemos problemas de digestión, pues sería mucho más sencillo en vez de someternos a tratamientos quirúrgicos o a tratamientos farmacológicos, pues el primer paso sería regular el funcionamiento de nuestro nervio vago. Y este nervio vago, como lo vamos a ver en un momento más, pues son estrategias que a veces pueden resultar muy sencillas para que el nervio vago empiece a funcionar de manera más eficiente. Entonces, el 90% de las fibras del nervio vago, fíjense nada más, el 90% de las fibras del nervio vago en el intestino son aferentes, es decir, sensan, son sensoriales, están sensando cómo es la situación, son como supervisores de una planta, digamos, de una planta de procesamiento, y ellos empiezan a observar el terreno y a darse cuenta cómo está funcionando. Cuando se come, los receptores químicos y de estiramiento del estómago, es decir, cuando nosotros estamos comiendo y nuestro estómago se empieza a llenar, percibe la cantidad y la composición de los alimentos, y las neuronas vagales aferentes gastrointestinales envían esta información desde el tubo digestivo al cerebro. De esa manera, nuestro cerebro identifica que ya estás comiendo, que hay que detonar toda la cascada digestiva, que es un montón de reacciones enzimáticas, pero también manda la señal de que ya estás comiendo y de que ya te llenaste, por ejemplo. ¿Sí? No es casualidad, por ejemplo, que cuando tú comes, ustedes se han preguntado, fíjense que es algo que acabo de descubrir hace realmente poco, ustedes se han preguntado por qué tenemos la nariz cerca de la boca. No, ¿verdad? Bueno, yo no me lo había preguntado hasta hace muy poco, hace unos años que leí esta información, pues cuando nosotros vamos a comer algo, lo primero, además de que los sabores, es una mezcla es una mezcla muy básica que hay en nuestra lengua, pero lo que realmente da el sabor es la capacidad que tiene nuestra nariz de percibir los olores. Por eso cuando tenemos gripa y no tenemos olfato, la comida no nos sabe a nada, nos sabe a cartón todo. Así puede ser el plato más rico, pero si tenemos gripa, nosotros comemos y no nos sabe a nada, ¿verdad? Pero si nosotros estamos comiendo algo y ese algo que nos llevamos a la boca, nosotros lo olemos, o cuando lo masticamos entra a la boca, inmediatamente el olor se transmite a la nariz y nosotros podemos identificar si es un alimento que puede estar echado a perder
o que tiene algún componente químico y lo primero que vamos a hacer es ¡pac!, lo escupimos. Es muy importante entonces que la nariz esté cerca de la boca, porque precisamente eso es lo que permite que los alimentos que puedan tener algún grado de toxicidad pues no entre a nuestro cuerpo y no nos genere algún tipo de problema. Entonces, es por ello que, fíjense nada más, la digestión está inervada en un 90%, todos nuestros intestinos, por este nervio vago que tiene mucha implicación en el buen funcionamiento de todo. La inflamación, ¿cuántos de nosotros no hemos padecido o padecemos problemas de inflamación? Y no solamente me refiero a problemas de inflamación del intestino, sino de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los problemas de artritis es una inflamación, los problemas de lupus, los problemas de esclerosis, los problemas de alguna afección cerebral tienen que ver precisamente con inflamación. Si ustedes revisan nuestros programas que hemos hecho, tenemos el síndrome metabólico, que se llama de la inflamación o el enemigo silencioso, que es la inflamación interna de todo nuestro cuerpo. Entonces, la respuesta inflamatoria aguda es esencial para la función inmunitaria. Entonces, si estoy inflamado, mi sistema inmune está deficiente. Una inflamación excesiva o crónica puede causar muchos problemas médicos, y una de las funciones críticas del nervio vago es regular la inflamación durante la respuesta inmunitaria. Es decir, la inflamación es normal. Nosotros, el sistema, nuestro cuerpo desarrolló esta respuesta de inflamación para mandar una señalización de que algo no está funcionando bien. Pero cuando la inflamación se permanece por mucho tiempo, es decir, se hace crónica, entonces estamos observando ahí que el nervio vago puede estar comprometido porque no se está autorregulando esta función de inflamación y de desinflamación. Así que mucha atención con las personas que mantienen inflamación constante de cualquier tipo, ¿sí? Algunos en los ojitos, así a veces pensamos que es por la sal, pero si hay una inflamación debajo de los párpados, debajo de los ojos, bolsitas en los ojos, la papada no es inflamación, pero en ocasiones, es más, la mayoría de las personas que tenemos sobrepeso, podemos decir es que tengo mucha grasa, pero en realidad a veces no es tanta la grasa, sino más bien es la inflamación de nuestros tejidos, y esa inflamación de los tejidos tiene mucho que ver con la manera en la que nos alimentamos. Entonces, durante el proceso de inflamación, el sistema inmunitario libera unas partículas proinflamatorias, es decir, son partículas que permiten la inflamación, es decir, es un proceso normal, denominadas citoquinas. Pero cuando el organismo está infectado o lesionado, los receptores detectan las citocinas proinflamatorias sistémicas elevadas y las fibras vagales se lo comunican al cerebro. Es decir, cuando hay un exceso de estas sustancias, inmediatamente el nervio vago que está inervando todo nuestro cuerpo, pues manda la señal al cerebro para decir, hey, hay ahí algunas sustancias o algo que está generando un problema en el cuerpo y hay que atenderlo. Es decir, es como una supervía muy eficiente y muy rápida que está censando a todo el cuerpo para saber cuándo hay un mal funcionamiento en nuestro organismo y de esa manera poder pues resolverlo a la mayor brevedad. Muy bien. ¿Qué otras funciones tiene el nervio vago? Bueno, pues el nervio vago tiene fibras sensoriales y motoras en la boca y la garganta que intervienen en el gusto. Por eso les decía yo sobre por qué la nariz la tenemos cerca de la boca, y tiene mucho que ver con el gusto, ¿sí? Si tú estás teniendo problemas de gustar tus alimentos y sientes que la comida no te sabe, si no sientes los olores, pues ahí tenemos alguna afectación del nervio vago, y es muy importante que lo atendamos. De hecho, acabo de leer por ahí en otra investigación que estoy haciendo, que próximamente les voy a presentar, sobre que hay que entrenar al sistema olfativo. Hay que entrenar al sistema olfativo. ¿Cómo es eso de que hay que entrenarlo? Pues, ¿qué creen? Resulta que las personas que
que son propensas o que están empezando con problemas de demencia senil, con problemas de Alzheimer o de Parkinson, el primer órgano que se ve afectado es el sistema del olfato. Así que hagámosle caso al olfato, olamos. ¿Cuál es tu olor favorito? Por ejemplo, el mío es el de la canela, por decir. Bueno, pues hay que estar oliendo, ¿sí? Hay que estar, cuando tengamos una fruta, una flor, una planta, unos aromas, hay que entrenar a nuestro olfato para que se active y eso estimula. Recuerden que aquí ya lo estamos viendo, el nervio vago está inervando todo lo que es el sistema del gusto y del olfato, y entre más actividad le demos a ese nervio, pues tiene una incidencia directa sobre la señalización del cerebro, y eso hace que el cerebro esté también trabajando de manera muy eficiente. Tiene también que ver con la salivación. Sí, recuerden que si tienes problemas en la salivación, personas que no secretan tanta saliva, hay una cuestión también del nervio vago, personas que de repente tienen problemas para tomarse cápsulas, pastillas, cuerpos sólidos. Podemos pensar también que que hay que atender su nervio vago ahí, y a veces está muy relacionado con los problemas depresivos, con los problemas del estado de ánimo, y en el siguiente capítulo les voy a mostrar algunos ejercicios ya mucho más dirigidos para poder atender problemas para estimular el nervio vago. También el nervio vago se encuentra inervando todo lo que es el oído. Dice aquí las fibras, la deglución y el habla. Las fibras aferentes vagales transmiten información sobre la temperatura, el dolor y el tacto alrededor del oído externo. Hay un ejercicio para estimular el nervio vago y que consiste con esto que estoy haciendo, que ahorita lo pueden ver ustedes en la pantalla, que es sentir, tocar todo el lóbulo de la oreja, ¿sí? Y después, no dentro del conducto auditivo, sino que hay entre los pliegues del oído, tenemos aquí como un pequeño hoyito, y ahí hay que meter el dedito y hacer como una caricia, como un pequeño masaje, y en todo el círculo de la oreja y en el lóbulo, ahí donde perforamos para poner los aretes, en esa zona. Es decir, hacer leves presiones, y todo eso estimula el nervio vago, y eso facilita, por ejemplo, para las personas que tienen dolor de trigémino, personas que han tenido parálisis facial y que han tenido este tipo de problemáticas en lo que es la cara. El nervio vago es tan importante que cuando tú ves a una persona y que esa persona tiene una mala cara, ¿sí? Nosotros inmediatamente podemos pensar que tiene un problema en su nervio vago. ¿Por qué? Porque otra herramienta muy importante para estimular el nervio vago es esto que estoy haciendo, ¿sí? Es decir, cada vez que ustedes, fíjense nada más, durante miles de años de evolución, no sé si ustedes conozcan algún otro animal que se ría, pero el humano sí se ríe y también gesticula, ¿sí? Cada vez que hablamos, ahí estoy haciendo caras, porque todos esos movimientos estimulan el nervio vago, ¿sí? Otra cosa que estimula el nervio vago es cantar. Esas frecuencias resonantes, o por ejemplo, ustedes saben que hay unas técnicas de meditación donde hacen esa vibración, esa reverberación en tu cara, en tu boca, en tu garganta, hacen que se estimule ese nervio vago. Entonces, ¿qué va a pasar después de estar tarareando una canción? Que empiezas a sentirte contento, empiezas a sentirte relajado, y entonces esa cuestión del estrés empieza a reducirse. Si tú reduces tu estrés, pero no porque dejes de tener problemas, sino porque le das un nuevo tono a tu nervio vago, pues entonces empiezas a entrar en un estado de reparación. Qué maravilloso es eso. Si tienes alguna pregunta, pues me gustaría escucharlo. Dice Gris López Rivas, en comunidades rurales la prevalencia de infecciones gastrointestinales es recurrente en porcentajes elevados.
Eso podría referir a procesos sociales, culturales estresantes, más allá de las cuestiones asociadas a la higiene. Pues fíjate, Gris, dice, a ver, vamos a leer, en comunidades rurales la prevalencia de infecciones gastrointestinales es recurrente en porcentajes elevados. Eso podría referirse a procesos sociales o culturales estresantes, más allá de cuestiones asociadas a la higiene. Pues pudiera ser, no me queda muy claro tu pregunta, pero inmediatamente que estaba leyendo tu comentario, Gris, se me vino a la mente que aquí en San Cristóbal, bueno, nosotros nos encontramos ubicados aquí en San Cristóbal de las Casas y llega mucho turista extranjero. Y lo primero que le pasa a un turista extranjero cuando llega a San Cristóbal, o a México en general, pero a mí me toca atender a gente que viene a San Cristóbal, es que tiene problemas de gastrointestinales. Y entonces ellos dicen, no, es que ya me habían dicho que no debo de tomar agua de la llave o del garrafón, que debo de comprar pura agua embotellada, que debo lavar bien mis alimentos. Y eso pudiéramos nosotros pensar que nosotros tenemos una higiene deficiente. Sin embargo, lo que sucede con estos extranjeros es que ellos tienen una super higiene, digamos, entendiendo higiene como una excesiva limpieza. Es decir, están tan limpios sus alimentos, están tan limpia su agua, está tan purificada, que cuando se presenta una ingesta de flora diferente a la que tiene su sistema digestivo, pues causa estos problemas digestivos. Uno de los principales problemas en las comunidades no es el que estén en contacto con agua, no es que estén en contacto con una mala higiene o con tierra o con animales, al contrario, en otro de los programas que hemos nosotros transmitido, hemos hablado, por ejemplo, de la importancia inclusive de que los niños, sobre todo los niños pequeños, estén en contacto con animales, que estén en contacto con, inclusive que tengan mascotas, que toquen a los animales, porque eso hace que su sistema inmune se refuerce. Al contrario de cuando somos excesivamente limpios, pareciera que la excesiva limpieza es un factor de avance social, pero no necesariamente así. Porque cuando entramos en contacto con algo a lo que no estamos habituados, pues inmediatamente nos enfermamos. Muy bien, vamos a seguir adelante. Espero que te haya contestado de alguna manera lo que me dices. Y en las comunidades el principal problema es el agua. El agua, ustedes saben que el agua es vida y el agua transmite vida y el agua lleva vida. Y esta vida pueden ser parásitos, pueden ser bacterias, pueden ser algún otro tipo de vector que nos genere algún tipo de desequilibrio intestinal y esto, si lo asociamos también con una mala nutrición, si lo asociamos también con un consumo excesivo ahorita en las comunidades de azúcar, por los refrescos, por las harinas, pues esto tiene una implicación directa con lo que estamos hablando y que ahorita lo vamos a ver casi al final de la presentación, que una de las cosas que más afecta al buen funcionamiento de la respuesta vagal o del nervio vago es el consumo exagerado de azúcar. Bueno, seguimos adelante. La señalización vagal reduce la frecuencia cardíaca. Fíjense nada más, si nosotros controlamos o nosotros tenemos un buen funcionamiento de nuestro sistema, de nuestro nervio vago, la presión arterial se reduce. También se reduce la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, hay una herramienta. Todo el mundo ha hecho el ejercicio de cuando tienen tapados sus oídos, respiras y luego te tapas la nariz y la boca y soplas sin que salga aire por la boca y sientes cómo se destapan tus oídos. Bueno, eso es un estímulo del nervio vago y eso que parece tan sencillo es una maniobra descubierta por un japonés que lo que hace es que si tú le haces así, si tú te das cuenta que tienes muy elevada tu presión, y no te has tomado tu medicamento porque andas en la calle, si tú haces esto con cuidado, ¿sí? No lo hagas tan fuerte porque te puedes lastimar, y soplas sin que salga aire, lo que haces es que todo tu cuerpo, lo que haces es como si agarras tu corazoncito y le hicieras así, lo aprietas, y entonces la frecuencia cardíaca se disminuye. Y también
se regula tu presión arterial y se regula tu pulso cardíaco. Fíjense nada más que interesante, y es muy sencillo y es barato y lo puedes hacer tú solito. Regula el sueño y provoca náuseas y provoca vómitos. Por eso, cuando ustedes, ya les decía yo, si yo me como algo que está echado a perder, yo lo huelo, y si yo aún así me lo como, inmediatamente mi sistema es como un supervisor, les decía yo. El nervio vago dice, hey, por ahí no, eso no lo puedes comer, y inmediatamente, aunque tú no quieras, va para afuera y te da esa sensación de vomitar. Algo muy importante es que también interviene en el estado de ánimo al afectar al metabolismo y la señalización de la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. Entonces, el nervio vago tiene una implicación en casi todos los sistemas, y además de que afecta también a estos neuroquímicos cerebrales que tienen que ver con la regulación del estado de ánimo. Personas, eso lo descubrí ahora en esta investigación, personas que son depresivas y que toman medicación y aún así la medicación no les hace mucho bien, si tú estimulas el nervio vago, es posible que la persona pueda salir de ese estado depresivo. Miren nada más qué maravilla. Personas, yo no he conocido ningún caso de esos, ni espero que todos los que nos están escuchando tampoco, pero personas que tienen crisis epilépticas, que a veces no reaccionan tan eficientemente al medicamento, con la estimulación del nervio vago, pueden reducir hasta en un 50% los eventos de convulsiones de tipo, de este que les estoy platicando, de convulsiones se me fue el nombre, pero reduce las convulsiones, pues. Cuando no reaccionan a medicamentos, se puede trabajar con esta regulación del nervio vago y responden para las crisis epilépticas, perdón. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los desórdenes y disfunciones del nervio vago? Vamos a revisar qué podemos encontrar que sea indicativo de que nuestro nervio vago está siendo afectado. Mucha atención aquí, porque esto puede hacer, si tú tienes algún tipo de problemas de esos que voy a mencionar, lo primero que yo te pediría es, dale tono a tu nervio vago, estimula tu nervio vago. Ahorita vamos a ver de manera muy somera cuáles son los ejercicios, porque lo vamos a ver en una siguiente emisión, pero también si tienes alguno de estos problemas y ya llevas años con esta cuestión aguda y estás tomando medicamento, yo te invito a que visites el Instituto de Medicinas Integrativas, porque seguramente si vienes acá y estimulamos tu nervio vago, seguramente que vas a obtener muy buenos resultados para disminuir esas molestias o ese problema que has estado padeciendo. Entre las más importantes, fíjense nada más, estamos hablando de cuáles son los desórdenes o mal funcionamiento que podemos observar con el nervio vago. Bueno, entre las más importantes se encuentran los trastornos psiquiátricos. Miren nada más lo que acabamos de descubrir. El nervio vago está directamente asociado con trastornos psiquiátricos e inflamatorios. Son las dos más importantes, y que además la cuestión inflamatoria tiene una incidencia en casi todo las enfermedades de nuestro cuerpo. Lena Guzmán dice Gris, y aquí tenemos otro mensaje de Gaby: vaya, con el nervio vago hace muchas cosas, y eso que es vago, imagínate si trabajara. Efectivamente, Gaby, imagínate si se pudiera trabajar. Muy bien, entonces, entre las más importantes disfunciones del nervio vago se encuentran los trastornos psiquiátricos, inflamatorios, las infecciones y los trastornos autoinmunes. Si tienes problemas de artritis, por ejemplo, es una enfermedad autoinmune, pues bueno, dale tono al nervio vago. Seguramente ahí podríamos encontrar alguna respuesta. La inflamación crónica debida a la disfunción del nervio vago puede causar problemas adicionales. La disfunción del nervio vago puede causar inflamación y otros problemas que conducen a enfermedades, pero muchas de ellas también pueden alterar al nervio vago. Muy bien. Vamos a seguir adelante entonces.
Los trastornos asociados a la disfunción del nervio vago incluyen mala salud intestinal y problemas digestivos. Levante la mano, ¿quién no tiene problemas intestinales o problemas digestivos? Bueno, en el instituto, digamos que un 75% o más llega por problemas de mal funcionamiento intestinal y problemas digestivos. Síndrome del intestino irritable, que también le llaman colitis nerviosa. Enfermedad inflamatoria intestinal, que también tiene que ver con la cuestión de la colitis. Obesidad, si tú presentas problemas de obesidad, pues una manera para poder ver resultados. Recuerden que cuando hablamos de obesidad no necesariamente estamos hablando de pura grasa, estamos hablando de pura inflamación. Diabetes de tipo 2, ¿cuántos de ustedes no conocen a un diabético en México? Artritis reumatoide, trastornos de estrés postraumático, es decir, después de que has tenido un evento traumático, esta dualidad del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático se queda activado de manera permanente y entonces estás teniendo estos problemas de estrés postraumático y eso se puede regular con si activas o si le das tono, así se llama, suena raro darle tono al nervio vago, que empiece a responder de una manera más eficiente. Problemas de habla y de deglución, es decir, para tragar, tienen que ver con el nervio vago. Cualquier trastorno autoinmune también, inflamación crónica, presión arterial alta, arritmias cardíacas, trastornos del sueño, estados de ánimo y síntomas de ansiedad. Pues miren nada más, como dice Gaby, imagínense si eso hace el nervio vago, imagínense si se pusiera a trabajar. Y qué es lo que produce lo que hace que haya este desequilibrio en el nervio vago? Pues el estrés crónico. ¿Cuántos de nosotros no vivimos en estrés crónico? Alguno tiene una razón de ser, pero la mayoría, y no sé, no me van a dejar ustedes mentir, pero la mayoría del estrés crónico es por lo que pensamos o por lo que creemos que está sucediendo y a veces en realidad es una manera de ver las cosas donde todo es problema o donde todo es angustia, donde todo es miedo y a veces la vida ni te está dando miedo, ni angustia, ni nada, pero estamos condicionados a vivir en ese estado permanente y ese estado permanente hace que haya esta disfunción del nervio vago. Mala alimentación, para lo que nos preguntaba Gris, de las comunidades, bueno, pues yo esperaría que estén bien alimentados, pero la mala alimentación también conlleva a que haya una baja respuesta inmune y eso favorezca las infecciones y reinfecciones recurrentes intestinales en las comunidades. El abuso de alcohol, falta de ejercicio y fumar. Esos serían algunos de los factores más relevantes que afectan al buen funcionamiento de nuestro sistema inmune. Bueno, ahora, ¿qué es el tono vagal? El tono es lo que yo les estaba platicando, que es cómo lo hago para que se active. El tono vagal es una medida de la actividad del nervio vago para evaluar la salud del sistema nervioso autónomo. Un sistema nervioso autónomo sano debe tener un tono vagal alto y eso significa que el nervio vago está muy activo y se comunica con los órganos del cuerpo. Les voy a enseñar una herramienta muy sencilla, muy básica también. Miren, se llama, lo utilizan en el coach deportivo para ver cómo está funcionando tu sistema de tu nervio vago. Tú vas a poner así como lo estoy haciendo yo, así, ¿sí? Como así decir, ok, excelente, bueno, pero vas a hacer mucha presión con el dedo índice y tu dedo pulgar y vas a apretarlo fuerte, 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 fuerte. Y ahora con el otro, trata de romperlo. Si tú le haces así y se rompe rápido, quiere decir que tienes un bajo tono vagal, ¿sí? Si tú le haces fuerte, fuerte, fuerte y no lo puedes romper, entonces podemos decir que tienes una tonalidad alta, tu nervio vago está funcionando bien. Eso sería como una prueba kinesiológica, porque recuerden que el nervio vago inerva la mayoría del cuerpo y si tú tienes un mal tono vagal, podemos ver que esta fuerza es muy leve y entonces no puedes hacer presión fuerte. ¿Sí? Es algo muy básico, pero si lo haces con otra persona, ahí lo puedes ver. Tú le dices, a ver, haz tu dedo así, haz fuerza, y ahora tú lo tratas de romper y tú vas a poder
notar qué tan fácil, qué tanta fuerza puede aplicar en sus dos dedos, y eso es un indicativo de cómo está trabajando tu nervio vago. Ahora, ¿cómo estimulo mi nervio vago? Ahí en esa imagen podemos ver que dentro de la parte izquierda, esta es la parte izquierda, es donde más inervaciones hay, más o menos a la altura de abajo del lóbulo de la oreja, ¿sí? Ahí se encuentra todo lo que es el esternocleidomastoideo, un músculo, y por abajo se encuentra el nervio vago. Si nosotros damos masaje ahí, vamos a entrar en un estado de relajación, ¿sí? Entonces, cada vez que te acuerdes, puedes darle ese masajito suave, 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 y eso hace que empiece a recuperar tono tu nervio vago. Otro que es muy, aquí bueno, no lo van a alcanzar a ver, se los voy a preparar mejor, es con 3 dedos, así como estoy mostrando, 3 deditos. Ajá, van a tomar arribita de los lagrimales, casi en el puente de la nariz, no sé si me estén viendo porque me quité mis lentes, y luego con este dedo que queda suelto, en medio de las cejas, no van a ser duros, simplemente van a hacer una leve presión, y con la otra mano se la van a llevar aquí, ahí a ver si alcanzan a ver mi cabeza, no sé si lo alcanzan a ver, sí, creo que sí. Nada más poner su mano ahí. Y se van a dar cuenta también que entran en un estado de relajación, porque precisamente cuando el nervio vago está trabajando de manera eficiente, se entra en un estado de relajación, y ese estado de relajación se transmite a todo su cuerpo, a todos sus órganos internos. Bueno, ya nos estamos pasando el tiempo, pero vamos a... Aquí tenemos a Claudia Martínez. Hola Claudia, saludos, gracias por acompañarnos. Gaby nos dice hipotiroidismo, ¿le puede funcionar el nervio vago? Por supuesto que sí. Recuerda que tiene que ver, el hipotiroidismo la tiroides se encuentra en el cuello, y una de las zonas con mayor inervación del nervio vago, es precisamente la zona del cuello, y la secreción hormonal de la tirosina, pues está directamente relacionada con este funcionamiento del nervio vago que se encuentra en un estado alterado por cuestiones de estrés. ¿Sí? Espero que te sirva esa información. Dice, ¿qué métodos existen? Ya casi terminamos. ¿Qué métodos existen para la estimulación del nervio vago? Bueno, masaje del nervio vago y terapia de masaje. Los masajes, sobre todo en esta parte del cuello, la parte de la espalda. Por eso es que los masajes, cada vez que, si ustedes han tenido oportunidad de ir a un masaje, se van a dar cuenta que quedan completamente desconectados. ¿Por qué? Porque hay una estimulación de tu nervio vago y entras en un estado de relajación. Y recuerden que el cuerpo únicamente se regenera, se recupera, se revitaliza y se rejuvenece, se sana cuando estás en reposo, cuando estás descansando. Si no descansas, si siempre estás tenso, fíjense otra cosa, los hombros, aquí ahorita que me estoy viendo aquí en la imagen, ustedes se llama el síndrome del armadillo, le llaman. ¿Sí conocen a los armadillos siempre están como que enconchados. Ahorita estoy haciendo los hombros, los estoy haciendo hacia adelante, ¿sí? Bueno, si tú observas a una persona que siempre está como que enconchado, así, bueno, tú agárralo con cariñito y le abres el pecho. Le abres el pecho hacia atrás suavemente y lo dejas ahí, cuentas hasta 10, 1, 2, 3, y después sueltas. Y te vas a dar cuenta cómo se siente como una relajación, precisamente porque eso, los músculos, con mis manos, empiezan a tensarse, y eso constriñe al nervio vago que se encuentra en toda esta zona, y entonces evita que tenga una libertad para la función que es la señalización. El masaje de los músculos trapecio y esternomastoideos, es decir, en los hombritos. ¿Se acuerdan ustedes que de repente llegan y te hacen así en los hombritos? Dicen, ay, ¿cómo estás? Y dices, ay, qué rico. Pues es precisamente esto que tengo aquí. Dice, utiliza presión y vibración moderadas alrededor del cuello para estimular el nervio vago y promover la actividad parasimpática. El masaje de los músculos trapecio y esternomastoideo a lo largo de la parte lateral y posterior del cuello
se dirige al nervio vago que pasa por debajo de ellos. Así que esos masajitos, ya ves, sus hijitos, bueno, a mí me acuerdo que mi hijita me decía, a ver, papá, te voy a dar masajito, qué rico se sentía. Bueno, pues síganlo haciendo porque eso le da precisamente tono al nervio vago. Un estudio reciente descubrió que 10 minutos de masaje del nervio vago aumentan significativamente la actividad vagal y promovían la relajación. El masaje de hombros con una ligera presión también mejoró la actividad vagal y la relajación posiblemente al estimular el sistema nervioso parasimpático en su conjunto. Los beneficios vagales de la terapia de masaje incluyen el aumento de la serotonina y la dopamina, es decir, generamos placer, o el nervio vago permite que se estimule la dopamina y la serotonina, que son hormonas que te hacen sentir muy tranquilos y con placer, con gusto, con felicidad, lo cual mejora los síntomas de depresión, por supuesto, la ansiedad, la mejora de la atención para aquellos que somos dispersos, la reducción del dolor crónico y la disminución de los niveles del cortisol. Recuerda que el cortisol es la hormona del estrés y el cortisol es una hormona inflamatoria de manera normal. La cuestión es de que cuando hay un excesivo secreción de cortisol, entonces se detona una respuesta de inflamación y tenemos inflamación interna, aunque no estemos hinchados, simplemente nuestros órganos empiezan a tener ese problema de inflamación interna. Algo que es mucho más barato, y lo puedes hacer tú todo el tiempo, es la respiración. La respiración profunda y lenta. Respirar a un ritmo lento, llamado frecuencia de resonancia, puede equilibrar el sistema nervioso autónomo y mejorar la capacidad de manejar el estrés. Esto ocurre al aumentar la actividad parasimpática, descanso y digestión, y disminuir la actividad simpática de lucha o huida. Así que respirar es una herramienta que la podemos hacer todo el tiempo, es gratis y está a tu mano cada vez que quieras, pero son respiraciones profundas, ¿no? Recuerden que si ustedes observan a la mayoría de las personas, a veces estamos apenas con una respiración muy superficial, y eso hace que entremos también en un estado de estrés. Cuando nosotros respiramos profundo, inmediatamente todas nuestras funciones empiezan a disminuirse, entran en un estado de relajación. Así que por eso ahí dice, de 6 a 10 segundos por respiración, por al menos 5 minutos, genera cambios maravillosos en la sanación de tu cuerpo. Entonces, algo que parece muy sencillo, y lo es, descubrieron que la respiración de frecuencia de resonancia mejoraba el estado de ánimo. ¿Quién me dice que no? Después de respirar se siente uno muy bien. Aumenta la actividad vagal, reduce la presión arterial y amortigua la respuesta al estrés. Miren nada más de lo que estamos aprendiendo hoy, que son cosas que la podemos hacer sin necesidad de estar en un consultorio médico o en un hospital. Algo que también es muy valioso es la meditación y el yoga. La meditación, los estiramientos y el yoga también son estrategias eficaces para regular las respuestas al estrés mediante la estimulación del nervio vago. Las caminatas, el tai chi, el qigong y todas esas herramientas que damos aquí en el instituto, así que visítenos, aprovechen estas herramientas que sirven precisamente para trabajar con tu nervio vago, y si no tienes posibilidad, estás en otro lugar, camina, muévete, estírate, ¿sí? Trata de entrar en un estado de relajación, acuérdate lo de tus hombros, hazlos para atrás, ¿sí? Abre tu pecho, por eso de hecho hay un ejercicio que es la apertura del corazón, y eso hace que haya una estimulación del nervio vago y entres en un estado de relajación. ¿Qué puede causar problemas en el nervio vago? Bueno, pues lo más importante, los factores de un estilo de vida poco saludable. Ya lo saben, ¿cuál es un estilo de vida poco saludable? Pues el sedentarismo, estar sentado, acostado, sin hacer mucho trabajo físico, genera problemas en el nervio vago.